Seguimos con más aquí en el canal de la producción y es momento de saludar al economista Jorge Garicoche para hablar justamente sobre esta situación que se da en nuestro país, el paro de los camioneros. Esperemos, y ya lo decía también el viceministro de Tributación, el señor Óscar Orué, que hoy a las 11 van a tener una reunión y se espera destrabar esto, pero mientras tanto muchos de los sectores, prácticamente todo el sector productivo, están tratando de lidiar con esta situación. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Edgar. Un gusto siempre participar del programa. Un saludo a toda la teleaudiencia de Canal Pro. Jorge, ¿qué deberíamos de tener en cuenta ante esta situación? Hablábamos justamente con el viceministro hace instantes, desde tu análisis, desde tu perspectiva también, ¿qué nos espera para los próximos días de darse este paro, de continuar al menos? Y de hecho que ya muchos sectores también se pronunciaron ante esta situación. Bueno, efectivamente las pérdidas para la economía es grande. Aún no se puede cuantificar. Algunos están hablando de 30 millones de dólares al día, lo que si multiplicamos por los 23 días ya estamos hablando de más o menos 700 millones de dólares de pérdidas. Seguramente vamos a estar teniendo los números en algunos días más. De todas formas, ojalá hoy ya se llegue a algún tipo de acuerdo y esto pueda ser levantado. Ahora, llevando un poco ese análisis, Edgar, a una cuestión un poco más profunda, mi miedo, mi percepción respecto de lo que se viene en adelante, habiendo decreto o habiendo ley, es que no estamos tratando un problema con el análisis profundo que esto requiere. Estamos tratando de solucionar algo mediante una normativa. Queremos poner en un papel algo que realmente el mercado lo puede solucionar. ¿Y a qué me refiero con esto? De que acá el diagnóstico rápido del sector nos hace ver de que existen muchos camiones ya depreciados que de por sí llevan un costo operativo bastante alto. También que existe probablemente una sobreoferta de camiones, que el 87% de las empresas de transportes registradas son microempresas. Estamos hablando de empresas de 3 a 5 personas, que también se ve reflejada en poca flota. Entonces eso resta también capacidad de negociación a la hora de enfrentarse a una carga que es estacional, porque estamos hablando de los granos, ¿verdad? Y estos granos salen en los meses de febrero, marzo, abril, y se concentra básicamente toda la salida de la cosecha en esos meses. Entonces, hay varias cuestiones que deberíamos de tocar y profundizar y proponer soluciones que van más allá de tener un comité que pueda ayudar a costear, ¿verdad? Porque uno puede costear, pero dentro de ese costo puede estar cargada la propia ineficiencia que hoy existe en este sector y en muchos otros sectores, ¿verdad? Pero como hablamos en este en particular, entonces también tener un costo referencial y encima, ahí va mi gran crítica, al decreto vigente que dice ser referencial, pero en realidad es un costo mínimo, es fijación de precios disfrazada. Fíjense, en uno de los artículos menciona que aquellos que se desvíen de ese costo mínimo serán sancionados. Tampoco estipula las sanciones, entonces tampoco le da la solución a los camioneros, pero de hecho hay que tener en cuenta eso. O sea, acá sí se habla en el decreto 5791 de una fijación de precios, no es un costo referencial. Un costo referencial es un costo para tener en cuenta, para empezar a negociar. A partir de eso me parece oportuno poner a disposición de oferentes y demandantes de un servicio una referencia, especialmente cuando hay conflictos. Pero decir que quienes se desvían de ese costo o de ese precio mínimo van a recibir sanciones o nadie puede desviarse de eso es fijación de precios. Y acá quiero ahondar en esto porque te hablaba de la estructura que tiene el mercado y qué pasa si las cosas comenzasen a mejorar. Los costos operativos podrían cambiar. Entonces, alguien podría estar ofreciendo en el mercado costos por debajo de esa referencia. Es decir, si estos camioneros empezasen a aumentar capital social, a aumentar asociatividad, cooperativismo, empresarización, porque hoy
muchos de ellos son cuentapropistas, la mayoría va a negociar solo, pero si negociasen como empresas, aumentasen la capacidad de flota, también haría que muchos intermediarios desaparezcan. ¿Por qué hoy aparecen los intermediarios? Porque el que necesita mover carga dice necesito 30 camiones y llaman a las empresas, hay muchas de ellas tienen 3, tienen 2. Entonces aparece un intermediario y dice yo te consigo los 20 camiones, yo te consigo los 30 camiones. Si ellos pudiesen establecer de manera cooperativa, asociada, y tener ese sistema que ofrezca ya la cantidad que se requiere, también le va a permitir tener un mejor precio de negociación, acceder al mercado sin intermediación. Y por otro lado, no hay que olvidar que esto también resta incentivos a innovar. Si ya tenés un costo y ese costo parte de una estructura ineficiente, de vuelta, ¿qué pasa si comienzan las empresas a ser asociativas, a empresarializarse, a ser cooperativas y hacen economía de escala? Van y compran en grupo, como flota grande ya, combustibles, lubricantes, hacen contratos de mantenimiento, van a estar bajando muchos costos operativos. Entonces, si hay empresas que logran hacer eso, vamos a estar castigándoles diciendo, no, pasa que hay un costo mínimo y quienes se desvían de ese costo mínimo no van a ser sancionadas. Entonces, hay que tener en cuenta cuestiones como estas al entrar a regular el mercado. Por supuesto que muchas veces el mercado no soluciona todo solo y hay que darle algunos ajustes y algunas regulaciones. Pero hay que tener cuidado con el tipo de regulación que sacamos y resalto estos puntos que te mencionaba, Edgar, para tener en cuenta que finalmente algún tipo de solución que creemos que estamos lanzando no termine impactando en procesos que apunten a una eficiencia de un sector. Jorge, nuevamente volvemos al punto de la formalización y la transparencia, porque como bien decía, si bien el precio referencial es importante que esto sea transparente también, y en medida a que los camioneros pasen al sector formal, esto facilitaría mucho al mercado. Como ejemplo tenemos el precio referencial ya sea de la soja, el maíz, el precio del combustible, el dólar, la fluctuación, en fin. Uno tiene un precio referencial con el que puede finalmente ingresar al mercado y tratar tal vez de sacar mejor ventaja en ciertos aspectos también. Es lo que es necesario y urgente en este tipo de situaciones, ¿no? Para que se pueda avanzar en las negociaciones también, me imagino. Así es, Eder, y lo que mencionabas, la referencia viene por información que el mercado mismo provee, y deberíamos de apuntar a cuestiones como esta, ¿verdad? A sistemas, a tener algún tipo de bolsa de oferta y demanda en este tipo de servicios que se requieren mucho, ¿verdad? Donde tengamos esa referencia que va teniendo el mercado, pero no necesariamente ponerle un techo o un piso a ese precio, a ese costo, por los puntos que ya mencionábamos. De repente hay espacios, o sea, en el sector hay espacios para la innovación, y no le cortemos las alas tampoco a esa innovación. O sea, al contrario, veamos los mecanismos como para poder ayudar al sector en aumentar sus capacidades, estas capacidades de las que hablamos, de gerenciar, de negociar, de entender no solamente. Yo creo que hoy nadie puede enseñarle a los camioneros qué es un camión y cuestiones técnicas, evidentemente ellos conocen de su rubro, pero sí creo que hay que incentivar y profundizar aspectos administrativos, aspectos de riesgos, aspectos de calidad. Hoy el Paraguay está creciendo cada vez, se va a ir diversificando en la economía, y esto no es algo netamente optimista, sino que uno ve grandes inversiones, por ejemplo, en la zona de Concepción, donde no solamente estamos hablando de granos, ya estamos hablando de un aumento de producción de cementos, un aumento de nuevos productos como la pasta de celulosa, que van a necesitar moverse, pero son empresas grandes, son empresas que tienen otros criterios, y donde probablemente la gestión de calidad también sea una cuestión requerida a la hora de contratar un servicio. Entonces tenemos que prepararnos para algo que es inminente, para algo que en poco tiempo va a estar en marcha, y que probablemente detrás de eso también vengan muchos otros.
Entonces son los puntos que tenemos que empezar a tener en cuenta dentro de esta operativa de oferta y demanda de servicios de transporte. Jorge, nuevamente por darnos este análisis, muchísimas gracias y vamos a estar atentos también del desarrollo de este tema. Muchísimas gracias. Un gusto de a las órdenes.